qué son los alimentos adaptógenos, pues vámonos dividiendo, ¿no? ¿Qué es un alimento y qué es un adaptógeno? Primero, entendiéndose como alimento, como todo aquel activo que ingresa a tu cuerpo y que te va a ayudar a una alimentación, ¿no? Que a través de una alimentación le va a dar bondades y bases a tu organismo para su buena función. ¿Y qué es un adaptógeno? Ok, pues bueno, entendemos que adaptógeno desde su etiología de la palabra adaptógeno, pues es alguna sustancia que tiene la capacidad de adaptarse. Pero aquí nos llevaría a la siguiente pregunta: ¿adaptarse a qué? ¿Por qué adaptarse? Y la más importante, ejemplos de cuáles serían, ¿no? La verdadera capacidad adaptógena la tiene el cuerpo, la tiene nuestro organismo y nuestros códigos de actuar. Pero muchas veces estamos inmersos en tantas circunstancias externas, internas y aleatorias que impides, imposibilitas al cuerpo hacer su verdadera función adaptógena. Pero entonces vienen estos adaptógenos externos que funcionan como facilitadores al organismo, y quien realmente va a hacer, ahora sí que la magia, pues es tu cuerpo, ¿no? Y en productos como hablando de un biopropóleo, por ejemplo, en donde antiguamente la verdad es que la función más fuerte de biopropóleo era con estos micelios en bioreactores y una base alcohólica para evitar su desarrollo, que es el propilenglicol. Siempre, primero que va a pasar son factores pre y proinflamatorios, y después, siempre en todas las condiciones, se van a disparar procesos catabólicos y destructivos. Lo que conocemos en el metabolismo como anabolismo y catabolismo, pues véanlo, en todas las condiciones siempre sucede esto. Y específicamente en una bioquímica humana, todas las condiciones en un estado crónico vas a caer en algo que conocemos como proteólisis, la destrucción de la proteína, empezando o comenzando con estados inflamatorios, y después viene una destrucción. Tú ve a una persona ya avanzado que tiene muchos años con una enfermedad, siempre va a terminar en una destrucción de proteína. Viene una catarsis, viene una destrucción y una disminución de un volumen. Entonces, cosa curiosa, primero viene inflamación y luego viene una destrucción. Hola, ¿qué tal, familia Bio 4? Bienvenidos a su programa, a lo que es Bioencuentro Podcast, que ya cambió este formato. Yo soy Gabriela Rubalcaba, te mando un fuerte abrazo. Espero que ya estén todos súper activos el día de hoy con su Kenko, café y dispuestos a escuchar la información de este podcast en esta mañana que está increíble. Un tema completamente en tendencia que tienes que conocer. Hoy vamos a estar hablando sobre alimentos adaptógenos y la suplementación. ¿Qué onda? Seguro que has escuchado esta palabrita de los adaptógenos. Se oye muy fancy, se oye súper nice, se oye súper en tendencia, pero hoy vamos a ver realmente esta trascendencia de qué es un adaptógeno desde la parte biofísica y cómo sobre todo Bio 4 está a la vanguardia en todas estas nuevas tendencias, en todas estas nuevas corrientes que existen en cuanto a la suplementación y a la nutrición. Y te recuerdo la dinámica que tenemos cada martes, que es a la primera persona que conteste correctamente la pregunta especial de nuestro invitado, que se hará al final del programa, y que lo conteste correctamente, va a ser el ganador de un biopropóleo. Bueno, es más, ¿qué les parece? Hoy vamos a dar a los dos primeros que contesten correctamente, cada uno se va a llevar un biopropóleo. Así es que hay que estar muy atentos vía Facebook que se contesta esta pregunta. Así es que muy atentos a la pregunta de nuestro invitado. Y bueno, para estar platicando sobre este tema, para llevar a cabo este podcast sobre alimentos adaptógenos y suplementación, tengo aquí a mi lado un experto. Yo sé que lo conocen bastante bien. Él es médico, es socio accionista de la compañía, es parte del consejo directivo dentro de Bio, y aparte es nuestro director de INAR, así es que es un experto en el área fungi, y le damos la bienvenida, una calurosa bienvenida al doctor Pedro Alonso Rubalcaba. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, tardes, ya casi. Y bueno, muchísimas gracias el día de hoy con un tema muy interesante y bueno, muy amplio sobre todo, ¿no? Entonces, pues vamos empezando, Gaby, ¿qué te parece? Sí, doctor Pedro Alonso, está muy en tendencia y hemos escuchado este tema de los alimentos adaptógenos, una gran tendencia dentro del área de suplementación, pero para las personas que todavía no están tan inmersas en esta definición, ¿qué le parece si vamos iniciando definiendo qué es un alimento adaptógeno? Digo, la palabra nos dice mucho,
de adaptación, pero ¿qué vendría siendo un alimento adaptógeno? Ok, bueno, efectivamente, como bien nos comentas, Gaby, esta es una definición, una palabra que se está utilizando muchísimo últimamente y cosa que qué bueno, ¿no? Que qué bueno porque, bueno, a final de cuentas nos ayuda a mejorar principalmente la salud en muchos sentidos, pero sí me gustaría mencionar que no es nada nuevo. ¿Va? Que no es nada nuevo y que son algunas condiciones que nosotros ya las habíamos identificado previamente y utilizado como seres humanos, pero bueno, ahorita las hemos definido de esta manera. Y si me comentas primeramente de qué son los alimentos adaptógenos, pues vámoslo dividiendo, ¿no? ¿Qué es un alimento y qué es un adaptógeno? Primero, entendiéndose como alimento, como todo aquel activo que ingresa a tu cuerpo y que te va a ayudar a una alimentación, ¿no? Que a través de una alimentación le va a dar bondades y bases a tu organismo para su buena función, ¿va? ¿Y qué es un adaptógeno? Ok, pues bueno, entendemos que adaptógeno desde su etiología de la palabra adaptógeno, pues es alguna sustancia que tiene la capacidad de adaptarse. Pero aquí nos llevaría a la siguiente pregunta, ¿adaptarse a qué? ¿Por qué adaptarse? Y la más importante, ejemplos de cuáles serían, ¿no? A ver, hay un equilibrio, Gaby, en el cuerpo que es básico, que es la parte de una función celular. Y esto con el fin de generar energía, que esta energía nos va a llevar a todas las funciones, primeramente de mis órganos y después de mis sistemas. Y esta energía se da dentro de la célula, lo que conocemos como ATPs, ¿no? O son estas formas de generación de energía en nuestras células. Vamos a tratar de explicar de una manera un tanto simple, ¿va? Y esta energía, ¿va? También está determinado, esta función celular, por lo que conocemos como estrés, pero estrés a un nivel de función celular. Entonces, todo lo que cuando mis células comienzan a estar en un entorno de estrés, pues bueno, comienzan a trabajar de manera diferente. Existen algunas sustancias o activos que tienen la capacidad de adaptarse a este estrés celular y después a ayudar a las células a una correcta función. Y esto es lo que nosotros desde la parte de nutrición y alimentación conocemos como una función adaptógena. Claro, esto que dice, doctor, es bien importante porque hay que recordar que nuestro cuerpo tiene esta parte metabólica que es el metabolismo, ¿no? Y es un equilibrio entre lo que construyo y lo que destruyo. Y cuando entramos en un proceso de estrés hay un desequilibrio entre lo que estoy construyendo o lo que estoy destruyendo. O sea, no puedo construir de más o no puedo destruir de más. Si yo construyo de más o destruyo de más, estoy entrando ya en lo que es un estrés, que puede ser a nivel físico. Hay diferentes tipos de estrés, porque la gente ubica estrés y ubica el estrés del tráfico, del me preocupo, pero sí sabían que hay 3 tipos de estreses diferentes. Está el estrés oxidativo, que es el que nos mencionaba el doctor Pedro Alonso, que es a nivel celular, y que incluso este estrés oxidativo va degradando tejidos, va degradando funciones. Y luego viene el estrés metabólico, donde entonces ya mis órganos, mis sistemas se empiezan a ver afectados. Por ejemplo, una diabetes es un estrés metabólico, ¿no? Una enfermedad es un estrés metabólico. Y por supuesto viene el estrés nervioso, viene esta parte de tensión. Entonces, esta parte de los adaptógenos es ese alimento que ayuda a entrar a mi cuerpo a un estado de equilibrio, a tener mejor respuesta ante el estrés. Digo, si yo pudiera resumir esto que dijo, doctor, es este alimento que me ayuda a tener una mejor respuesta ante el estrés, pero no nada más al estrés de tensión, ¿no? Sino ya llevarlo más a fondo a una respuesta metabólica y más a fondo, como mencionabas, a una respuesta celular. ¿Es así? Así es, en definición. Pero este es un tema bien interesante, Gaby, porque nos podemos ir todavía aún más a fondo. Mira, hablábamos de un estrés y luego bien nos comentabas, ¿no? Hay diferentes tipos de estrés. El que se use mucho algo
se podría definir como que está pasando sobre una situación de estrés, ¿no? No se está preocupando, ¿no? Sino que al estarse utilizando hay un estrés a nivel celular, ¿no? Es como la gente que hace ejercicio y viene y dices, bueno, este trabajo a través de las fibras musculares, hay un estrés muscular, que viene una regeneración y es el efecto que todo el mundo buscamos en el tema del desarrollo muscular, ¿no? Pero aquí hay algo importante, Gaby, a nivel metabólico, porque luego he visto que se relaciona mucho y dicen, ok, como es un tema de estrés y los adaptógenos son muy buenos porque tienen la capacidad de adaptarse, inclusive de regular estas funciones, luego vemos como mal, por ejemplo, a un eje hormonal y dicen el cortisol, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque le dicen la hormona del estrés, y si me estás diciendo que el estrés es el causante, es como el malo de la película, ¿no? Es el villano. Bueno, entonces el cortisol es malo. Y así lo hemos entendido o sea, se ha manejado. Déjame decirte que desde la parte metabólica y perspectiva biofísica entendemos todo como que tiene que haber una línea de equilibrio. Y si entendemos una función hormonal en el metabolismo del cuerpo humano, hay dos hormonas precisamente que se encargan de este equilibrio. Y ojo, ninguna es buena y es mala, pero que es equilibrio. ¿Ok? Efectivamente, cortisoles son hormonas excitadoras que van a poner, en este caso, a tu cuerpo, a tus órganos y a los sistemas en funciones de excitación, que cuando sobrepasa, pues bueno, comienzo a tener algunas afecciones, que yo le llamaría desequilibrios, y clínicamente se conocen como patologías o enfermedades. Pero por otro lado, en ese mismo equilibrio hormonal, hay hormonas encargadas de la contraparte. Vamos pensando en una melatonina, por ejemplo. Hormonas encargadas del descanso, ¿va? ¿Y qué pasaría en un cuerpo en donde no existe melatonina? Y lo vemos en múltiples patologías y personas. Es más, hasta suplementaciones con melatoninas para dormir. Muy común que la gente, mi pastilla de melatonina para poder descansar. Me estás hablando de un cuerpo en desequilibrio. Entonces, un cuerpo con descargas importantes de cortisol no necesariamente es malo, porque a final de cuentas hay funciones que están determinadas por esta excitación celular, ¿va? En un comportamiento en equilibrio, que aquí es donde viene la magia de los adaptógenos, ¿va? Que antiguamente nosotros los conocíamos como equilibradores. Nada más que digo, bueno, entonces ahora vamos le llamando adaptógenos. Pero son estas sustancias que tienen la capacidad de hacer un equilibrio entre estas sustancias excitadoras e inhibidoras, ¿no? Y específicamente si nos vamos en una función metabólica hormonal sistémica, hablamos de un sistema renina-angiotensina, en donde en suprarrenales llegamos a este equilibrio de producción de cortisol, pero también melatoninas, y que me llevan a equilibrios importantes. Y esto lo menciono porque nos vamos a la segunda, más que definición, requisito para que un activo lo podamos denominar como adaptógeno, Gaby. Primero la parte del estrés celular, de la energía celular, y la segunda es que esa sustancia o ese activo tiene que tener una característica en reacción bidireccional. ¿Qué es esto? Bidireccional, que tenga dos sentidos, que tenga una capacidad de reacción para un lado y para el otro, ¿no? Para entenderlo de una manera muy simple. Tú hace un momento estábamos platicando esto y diste un ejemplo que me encantó y que decías, bueno, es que hay sustancias que me llevan a una contracción, relajación, una contracción muscular, pero esa misma sustancia me lleva a una relajación muscular. Ok, cuando una sustancia tiene la capacidad de trabajar en los dos polos, eso también se conoce como un adaptógeno a nivel celular, porque hay otras sustancias que son solamente excitadoras y que cuando el cuerpo requiere de niveles de excitación, pues son excelentes, pero cuando el cuerpo no requiere estados de excitación, pues no sería tan adecuado, ¿no? Consumirla. Y luego hay sustancias inhibidoras. Hablemos de la situación que sea y en el sistema que sean inhibidores o depresivas. Habrá situaciones en donde esto sea muy adecuado, pero habrá situaciones en donde no requerimos una depresión celular. Cuando tenemos la capacidad de actuar hacia los dos lados, ahí estamos hablando de un adaptógeno, ¿va? Y entonces ahí es donde es clave que trabajemos en este sentido, porque el cuerpo
estaremos garantizando una función como tal en equilibrio, y que cuando hablamos, David, de un estado de salud o cuando hablamos de enfermedades, fíjate, siempre buscamos equilibrio. Siempre buscamos equilibrio. Es más, la misma suplementación misma, cuando se hace la formulación de un producto, ¿qué es lo que se trabaja en la formulación? Lograr este equilibrio. O sea, tal activo que me lleve a esto, pero luego otro activo que tenga una función contraria, y entonces yo voy a tener un resultado final de equilibrio. Bueno, esto es lo padrísimo cuando hablamos de adaptógenos, porque ya no requieres de formulaciones complejas. Vamos a poner un ejemplo más específico y más directo. Cuando hablamos de un ganoé, por ejemplo, estamos hablando de 2 hongos principales en extracto puro, que los dos tienen esta función como adaptógenos, que tienen una función bidireccional. Estamos hablando de un Ericium erinaceus, que va a funciones más a nivel neurológico, y luego tenemos un Ganoderma lucidum, que es el máster o el padre de los hongos, el rey de los adaptógenos, de hecho así se denomina, ¿no? En donde va más enfocado a una función circulatoria y a un equilibrio de pH, ¿va? Un equilibrio clave en tu cuerpo. ¿Va? Entonces imagínate cuando tienes un producto que tiene 2 activos potencialmente adaptógenos, pues el resultado está ahí. La formulación actualmente de los suplementos ha cambiado. Esta es la verdadera transformación de la nueva tecnología en la formulación de suplementos. Antes eran desde una perspectiva más nutricional, buscando el resultado que por naturaleza un adaptógeno lo tiene. ¿Va? Ahora pongo otro ejemplo de otro producto estrella en Bio4 que está determinada su función por la capacidad de adaptación de sus activos. Biopropóleo. Biopropóleo, en donde estás hablando de un Ganoderma lúcido, pero en un estadio o una forma muy interesante, que es a través de micelios en bioreactores, que estás hablando totalmente la información celular de estas células iniciadoras de vida del Ganoderma lúcido, pero por otro lado viene un activo muy importante a fortalecer sobre todo un sistema inmunológico o de defensa, que es el propóleo de abeja melipona, ¿no? Que esto, pues bueno, ahorita la novedad que me gustaría que me apoyes a hablar en específico de esto, Avi, pero sí quise ponerlo como ejemplo para que veamos cómo las formulaciones ya actualmente en suplementación están pensadas y han evolucionado en este sentido, entendiendo que los adaptógenos, sus activos adaptógenos, tienen la capacidad de trabajar en los 2 sentidos. Bidireccional. Entonces, como complemento, y en este caso, cuando hablamos de un biopropóleo, pues el complemento está espectacular. Claro, y fíjese, doctor, que esto es bien interesante, esta parte bidireccional, que como bien dices, me encantó que empezaste con esto, que realmente ahorita la palabra es adaptógeno, pero estos existían desde hace tiempo. Yo, en mis tiempos, yo los estudié un poquito atrás. Fue ayer. Yo los estudié como sustancias buffer. ¿Qué es una sustancia buffer? Es un gran activo regulador. Es decir, que si me va a ayudar, poniese el ejemplo de Ganoderma lucidum en el caso de Ganoé, o mismo biopropóleo que trae micelio, decimos, nos ayuda a mejorar el flujo sanguíneo, nos ayuda a regular esta condición de oxigenación, pero no te va a llevar a una hiperoxigenación, te va a ayudar a equilibrar el sistema de oxigenación. Y entendiendo que este sistema de oxigenación es primordial en situaciones de estrés, porque cuando aumenta el estrés, ahorita me encantaba, y de ahí nace esta necesidad ya comunitaria, porque viene mucho el tema se ha oído mucho la intoxicación de cortisol, el burn-up, de que dices, bueno, ¿y el cortisol? ¿Por qué? Porque aumenta la condición de adrenalina. Pero fíjate que ahorita que estabas hablando de cómo el Ganoderma lucidum hace esta regulación, es que el cuerpo por naturaleza actúa con esos procesos de autorregulación, nada más que ya no le estamos dando el espacio de esa autorregulación. Viene el aumento de cortisol, viene el aumento de adrenalina, que tensa, pero no damos el espacio a que entre la noradrenalina y relaje, porque así es como se trabaja. Un excitador, esta parte bidireccional que decías, un excitador y luego un inhibidor. Un excitador, un inhibidor. El problema es que ya no está habiendo ese espacio
para que entre el inhibidor. Pero el Ganoderma lucidum, al aumentar esta oxigenación, permite ese espacio de relajación. Entonces no es que te vaya a llevar a un extremo, es el gran buffer o el gran regulador de esta función, en este caso oxigenación, circulación y esta parte neurológica con erizo-nerinación. Y de lo que decías de la abeja melipona, pues esto está bien interesante porque es la gran abeja maya, y yo hasta que vino esta investigación con Bio, es una abeja que no tiene aguijón y que incluso tiene unas propiedades que se incrementan en esta parte antiséptica, en esta parte antiinflamatoria, donde viene aún mayor regulación. Entonces, si esto lo combinamos con el otro gran rey adaptógeno, pues estamos teniendo una regulación en funciones primordiales y sobre todo cuando el cuerpo ya no está siendo capaz de tener esos propios mecanismos de regulación, doctor, que yo creo que ese es un punto ahorita que el cuerpo le ha sobrepasado. Cuando estamos enfermos, tenemos diferentes tipos de estrés, nos sobrepasa la capacidad de regulación y es donde entra la importancia de la suplementación. Así es, Gaby. Acabas de dar un punto que me encantó y sobre todo porque nos lleva a un entendimiento simple, ¿va? Y es como realmente deberíamos de definir los adaptógenos desde la parte del entendimiento de cómo se comporta el cuerpo. Y tú dijiste algo como un facilitador. Exacto. La verdadera capacidad adaptógena la tiene el cuerpo, la tiene nuestro organismo y nuestros códigos de actuar. Pero muchas veces estamos inmersos en tantas circunstancias externas, internas y aleatorias que impides, imposibilitas al cuerpo hacer su verdadera función adaptógena. Pero entonces vienen estos adaptógenos externos que funcionan como facilitadores al organismo y quien realmente va a hacer, ahora sí que la magia, pues es tu cuerpo, ¿no? Y en productos como hablando de un biopropóleo, por ejemplo, en donde antiguamente la verdad es que la función más fuerte de biopropóleo era, pues bueno, con estos micelios en bioreactores y una base alcohólica para evitar su desarrollo, que es el propilenglicol. Pero viene un reforzador actualmente, este propóleo de abeja melipona, Gaby, que es algo pues magnífico, ¿no? Indimensionable, en donde dices, bueno, si por sí solo, si nos ponemos a investigar los beneficios y las bondades del propóleo, ¿qué es el propóleo como tal? ¿Para qué lo utilizan precisamente las abejas en una función? Ahora imagínate este subtipo específico de la abeja melipona, la que nos estabas comentando, en donde los mayas hicieron investigaciones muy importantes y trabajaban específicamente porque entendían una capacidad de reacción de hasta 10 veces más que una abeja convencional. Pues imagínate qué pasa cuando conjuntas estas dos condiciones, ¿no? O sea, ves a un dos grandes adaptógenos. Dos grandes en este sentido adaptógenos. Sí, dos grandes adaptógenos. Ajá, en donde estás juntando adaptógenos de dos reinos diferentes, entendiéndolos como reinos, ¿no? Exacto. Porque es importante decirlo, sí. Veíamos las funciones para que se pueda denominar y ubicar un adaptógeno, pero por supuesto que va a haber adaptógenos en el reino vegetal. Por supuesto que va a haber adaptógenos en el reino animal, como el que estamos hablando ahorita con la parte del propóleo de la abeja melipona, pero ¿cuál es el reino más extenso, más grande y más mágico que existe, ¿no? Y más que no se ha descubierto como tal, que es el reino fungi, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría con un adaptógeno que viene de dos reinos diferentes? En este sentido, pues biopropóleo estamos hablando de un producto muy, muy, muy fuerte. Y que es importante que lo entendamos de esta manera. Tal vez ya subimos un poquito el nivel, Gaby, pero es importante porque, repito, siempre ha existido, siempre lo hemos manejado y qué bueno que ahorita venga este despertar de la conciencia en funciones como lo que es un adaptógeno, porque costaba trabajo antes, ¿no? Pongo un ejemplo, cuando hablamos de antioxidantes y decíamos, oye, Ganoderma lucidum, potente antioxidante, ¿no? Que me lleva a hacer un equilibrio en flujos sanguíneos, en microcirculación, en vasodilatación capilar importante, y esto me lleva a un equilibrio como resultado final un antioxidante. Pero luego la gente decía, sí, pero hay otros activos antioxidantes, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el antioxidante que me ofrece Ganoderma lucidum contra jugo de arándano, ¿no?
Ajá. O sea, es un antioxidante, por supuesto, ¿no? Es bueno, sí, pero aquí estás hablando de una acción antioxidante con una capacidad adaptógena. Entonces, en función, estás hablando de algo muy, muy diferente. Entonces, en este sentido, pues bueno, qué bueno que estamos hablando, como tú decías, que los conocemos ahorita como adaptógenos. Tú los llegaste a conocer como buffers. Y en mi caso yo los conocía como autorreguladores. No pasa nada, estamos hablando de la misma función, ¿no? Como cuando hablamos del tema del pH, como las antiguas civilizaciones orientales les conocían como enfermedades frías, calientes. Después esto avanza, pero se siguen reconociendo estos dos grandes grupos y se vean como enfermedades congestivas o isquémicas. Y al día de hoy, bueno, los conocemos como estos dos grandes pilares de reconocimiento de enfermedades como alteraciones ácidas o alcalinas. Bueno, estamos hablando exactamente de lo mismo. Lo importante es que tengamos la conciencia y el entendimiento de llevar a un cuerpo a un estado de equilibrio y de salud. Claro, y que para lograrlo vio que claro, hay muchas partes de, como bien decías, de adaptógenos, ¿no? De los tres grandes reinos. Vio trabajar los tres, ¿no? Dices, oye, pero ya me mencionaste el animal, me mencionaste el fungi. También en otros suplementos, por ejemplo, en 4D Antiox, en Bioforce, estamos encontrando el ginseng, el jingo, que también es del reino vegetal, Exacto. por ejemplo, y son adaptógenos. Pero, ¿cómo le hizo Bio para llegar a esta gran tecnología, esta parte de agarrar y tomar la investigación dentro del mundo adaptógeno, los reyes de los reyes, que es el Ganoderma, que es la parte fungi, gracias a esta tecnología biofísica, doctor, y creo que este entendimiento de la biofísica ayuda. Y yo ahorita que estamos en este tema de adaptógenos, analizándolo, siento que los adaptógenos vienen a ser los grandes programadores del cuerpo, ¿no? A reprogramar una función de equilibrio, a reprogramar una función de estabilización. Y yo creo que por eso el mundo fungi es tan importante, por la afinidad genética que tenemos con ellos, por la afinidad de función. Siempre he sabido que el ser humano se ha beneficiado tremendamente, tanto físicamente como cognitivamente, del mundo fungi, y creo que es el gran reprogramador, pues son los grandes alquimistas de la naturaleza, ¿no? Así es. Sí, ahorita que comentas esta definición me encanta. Exactamente, es quien llega, yo siempre lo he dicho, o sea, la magia la hace nuestro cuerpo, o sea, la obra perfecta en ingeniería, en diseño, en función, es el cuerpo humano. Pero el cuerpo humano a veces requiere de esa programación que comentas en función, ¿no? Es como el alumno que tiene un maestro y dijeras, no tiene resultado, no sirve el alumno, otro alumno. Tal vez la asesoría, la dirección del maestro no es la más adecuada. Ese mismo alumno que no tiene un resultado y que tú pudieras pensar que no sirve, ¿va? Cambia de maestro, que le dice cómo hacerlo, que le da esa reprogramación de la cual nos hablas y ¡pum! Sucede la magia, ¿no? Ese alumno que no dabas un peso por él, pues se convierte en el próximo medallista, qué sé yo, nacional. ¿Por qué? Porque tiene una buena información de actuar, tiene una buena guía, tiene algo o alguien que le está recordando cómo él está diseñado perfectamente, simple y sencillamente es que le digan cómo reaccionar. Y precisamente esta es parte de la programación que estamos hablando, de la importancia de los adaptógenos, ¿no? Que van a llegar a decirle al cuerpo cómo actuar. Dices, ay, pero le dicen al cuerpo, claro, a un nivel celular. Y al final de cuentas, de información, claro. Si vamos fraccionando el cuerpo, yo creo que si hablamos de diabetes y de hipertensión, es un tanto difícil entenderlo desde la parte de adaptógenos. Pero si entendemos que van a equilibrar una información a nivel celular y esas células a su vez van a conformar órganos, que a su vez estos órganos van a determinar la función de sistemas, bueno, cuando esto trabaja en una sinergia perfecta, pues tenemos un organismo o un cuerpo en un estado de salud. Claro, y ahorita que decías, ay, yo ya me piqué con el tema, pero fíjate, ahorita que decías esta parte metabólica de diabetes, hipertensión, que se puede ser muchas cosas, al final, ¿de dónde parte? Ya hablando de una condición física, ¿no? Quitando esta parte de información, esta parte energética, pero desde una condición física, ¿de dónde parte la enfermedad degenerativa? De un proceso de inflamación. Y hay que entender que un proceso de inflamación es un proceso de estrés. O sea, a lo mejor muchas personas no identifican, ay, el estrés en el cuerpo. Un proceso de inflamación es el inicio
de un proceso de Así estrés. es. Por eso es que el Ganoderma, el ginseng, todos estos elementos, el jingo, ayudan a también estos procesos de flujo de sangre y van haciendo una regulación, y no es que te sobrehagan un flujo de sangre, sino que te van a llevar a esa regulación, y eso es entrar en un estado de estrés y es volver a reprogramar al cuerpo a que disminuya ese proceso como de inestabilidad que en el cual puede entrar, ¿no? Ya sea por enfermedad o en un estado agudo, que no necesariamente tiene que ser una enfermedad, o que un proceso nervioso te puede llevar a procesos inflamatorios. Así es, en un macrosistema, vamos a decirlo así, Gaby, y diste con un punto importante. Igual, pues si ya te picaste con el tema de cuáles son los orígenes, vámonos también picando cuál es la secuencia del cuerpo humano como tal, ya no hablando a un nivel solar, ya hablando en un macrosistema. Exactamente, primero se detonan siempre, hablando de la enfermedad o de la condición que sea, y haz un ejercicio, siempre lo primero que va a pasar son factores pre y proinflamatorios. Y después, siempre, en todas las condiciones, se van a disparar procesos catabólicos y destructivos. Lo que conocemos en el metabolismo como anabolismo y catabolismo, pues véanlo, en todas las condiciones siempre sucede esto. Y específicamente en una bioquímica humana, todas las condiciones en un estado crónico vas a caer en algo que conocemos como proteólisis, la destrucción de la proteína, empezando o comenzando con estados inflamatorios. Y después viene una destrucción. Tú ve a una persona que ha avanzado, que tiene muchos años con una enfermedad, siempre va a terminar en una destrucción de proteína. Viene una catarsis, viene una destrucción y una disminución de un volumen. Entonces, cosa curiosa, primero viene inflamación y luego viene una destrucción. Esto es una respuesta en el que el cuerpo de manera mecánica siempre va a responder. Pero bueno, ahorita que ya nos metimos en un comportamiento más metabólico, más, sí, ¿no? más clínico. Pero es importante decirlo porque, bueno, estamos hablando de adaptógenos, de formas de actuar del cuerpo a nivel celular, el manejo del estrés de las células, de producción de energía y de equilibrio de esa energía que el cuerpo lo hace a través de este sistema hormonal. Bueno, pues es importante, porque si no, simplemente nos quedamos con que, es un adaptógeno y tómatelo. Está, ¿no?, de moda. Está de moda, es adaptógeno sí, y es H2O, ¿no? Es agua. Bueno, pues hay que entender todo el contexto y por qué, inclusive desde la conciencia. Es importante que las personas que ingieres un suplemento como entiendas qué es lo que va a hacer en tu cuerpo, entiendas para qué te lo estás tomando, qué buscas y cómo va a llegar este suplemento a ese resultado. Claro, y es por eso que entendiendo desde esta tecnología, desde esta parte biofísica, Bio tiene Ganoderma y en varias formulaciones. Ahorita que decías esta proteólisis y todo, híjole, se me vino a la mente Sattva, eso que es una fórmula sencilla pero súper restauradora. ¿Y por qué Sattva tiene Ganoderma lucidum, pero tiene un glutatión que también entraría como esta parte adaptógena, pero tiene toda una mezcla de proteína fungi, proteína animal? O sea, está tan pensada, tan bien estructurada esta formulación, que por eso vienen las maravillas con formulaciones como Sattva, cuando trabajan Ganoe, misma Ceutica 4, a mí me fascina Ceutica, por eso se logran los resultados que se tienen con el producto de Bio. Así es, ahorita que mencionas Sattva, Gaby, hay gente que pregunta, entonces, el producto de Bio que junta adaptógenos de dos reinos diferentes es biopropóleo. Le digo, ¿es uno? De más. Acabas de poner otro ejemplo, Sattva Ceutica. ¿Por qué? Bueno, desde la parte animal, pues recordemos que tenemos los precursores de glutatión dentro de los lactosueros, pero luego también tenemos los adaptógenos de glutatión a través de la parte fungi, y entonces está todavía más fuerte porque aquí conjuga los dos tipos de adaptógenos pero de fuentes diferentes. Y recuerda que el glutatión es el antioxidante más fuerte porque tiene la capacidad, de restablecer enlaces celulares sin él desorganizarse, ¿va? Entonces, pues es un producto muy fuerte, completo. Por eso es el producto de mayor regeneración que tiene Bio 4. Híjole, doctor, pues está bien interesante este tema, y fíjate, y puede ser desde formulaciones tan profundas como Sattva
hasta algo tan sencillo como lo que estás haciendo con tu Kenko. Un Kenko café. Como un café. Entonces, en un lavarte los dientes, por eso esta información, esta reprogramación y estos resultados son tan importantes con los productos Bio4. Yo te sugiero que también, si tienes un socio, le digas, hazme las pruebas de energía, de fuerza. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es parte del trabajo del adaptógeno, ¿no? Entonces, pues está muy padre. Se nos está yendo el tiempo, doctor, con este tema. Pero antes de irnos, quiero que pienses en una pregunta clave para que los dos primeros que la contesten correctamente se lleven un biopropóleo. De lo que dijimos. Pues bueno. Ahora sí que hablando de lo que dijimos, sí. Y estuvimos hablando de una manera muy profunda de adaptógenos y estuvimos hablando muy fuerte de biopropóleo y luego me hablas que van a ser 2 personas las ganadoras. Pues ¿qué te parece, Gaby? Que si hablando de biopropóleo nominamos como ganadores a las 2 personas que nos digan cuál es el nuevo activo de biopropóleo, entendiendo como biopropóleo como primer activo el Ganoderma en micelio, y acaba de tener ahorita un fortalecimiento muy fuerte con otro activo. Entonces que nos digan cuál es el segundo, que hace precisamente esta conjugación de 2 adaptógenos importantes, de 2 reinos. Recuerdan que decíamos, pues que nos diga el segundo, bueno, pues serán las 2 personas que se lleven el biopropóleo. Perfecto, pues agradecemos al doctor Pedro Alonso Rubalcaba por esta información tan interesante, doctor, de esta parte de los adaptógenos, la suplementación y sobre todo cómo Bio4 va a la vanguardia con esto y tiene esta parte de investigación con todo este mundo fungi. Así es, David. No, pues excelente, creo que es parte de lo que tenemos que estar aquí platicando de cuestiones como estas, pero lo más importante, entendiéndolas, ¿no? Si vamos a hablar de adaptógenos, pues bueno, desarrollar el tema y entender de dónde, por qué, cuándo y cómo. Perfecto, pues muchísimas gracias al doctor Pedro Alonso, gracias a todo el staff de Bio4, gracias a ti, familia Bio, por estar con nosotros. Recuerden que cada martes estamos teniendo temas muy interesantes en este podcast y que este podcast tú lo puedes compartir, lo puedes volver a ver, lo puedes escuchar las veces que quieras. Nos puedes escuchar por ahí también en Spotify, en YouTube, por donde quiera nos puedes buscar. Así es que nos vemos el próximo martes. Nos vamos, no sin antes recordarte que si no es Bio4, no es biofísica. Hasta la próxima.